Vamos a hablar de economía en esta jornada de día miércoles, ya se los decía anteriormente, vamos a hablar de las importaciones en Argentina. ¿Cuál es la situación de las importaciones en Argentina? Y está para explicarnos ese tema Pablo Salvador de la Fundación Ideal. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Muy bien, bueno, ya dejaba allí la pregunta planteada. ¿Cuál es la situación de las importaciones para nuestro país hoy día? Mira, si uno mira qué ha pasado con las importaciones totales de Argentina, vemos que desde el año 2014 hasta el año pasado, el año 2016, las importaciones cayeron. Es decir, el último aumento se dio entre 2012 y 2013. Desde allí han venido cayendo las importaciones. Si uno va, digamos, a analizar qué ha pasado con los distintos sectores, en general hubo una caída de las importaciones de todos los sectores. El único sector que incrementó sus importaciones el año pasado fue el de vehículos, automóviles y autopartes, ¿sí? Es decir, ese es el único sector que aumentó con respecto a lo que venía pasando. Ahí en estas gráficas lo que tenemos es, por ejemplo, cuánto representa cada uno de nuestros socios comerciales del total que importamos. Es decir, lo que estamos viendo en el círculo es que Brasil es el principal vendedor, ¿no? De productos para Argentina, ¿no? Con un 24% del total de importaciones. Le siguen China con el 19% y Estados Unidos con el 12%. Y lo que vemos en el grafiquito de barra es que de los 10 socios comerciales más importantes que tiene Argentina, cómo han ido evolucionando las compras que nosotros le hacemos entre el 2012 y el 2016. Si uno, digamos, ve con más detalle el gráfico, lo que estamos viendo es que las compras a nuestros principales 10 vendedores han ido disminuyendo entre el 2012 y el 2016, con dos excepciones. Las únicas compras que han aumentado fueron las que les hicimos a China y a Tailandia. Podemos agrupar las importaciones por sectores, ¿no? Sí, acá por sectores, digamos, si bien cuando uno habla de importaciones totales, las importaciones han caído, por sectores han aumentado mucho la parte que está relacionada con automóviles, camiones, autopartes. También aumentaron mucho las importaciones de energía eléctrica y contrariamente disminuyeron las importaciones de gas, tanto envasado como licuado. Y hoy Argentina lo que más importa son máquinas y aparatos. ¿Qué hay en máquinas y aparatos? Celulares, por ejemplo, televisores. ¿Sí? También importamos muchos autos, camiones de pequeña cilindrada y también importamos muchos combustibles. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con las importaciones de calzados y textiles en los últimos años? Bien, es importante aclarar que todo lo que es la industria textil representa 2,5% del total de importaciones de Argentina, mientras que la industria del calzado representa apenas un 1%. Si uno va al detalle de qué pasó en los últimos 5 años, vemos que las importaciones textiles y las de calzado tuvieron una caída muy importante en el 2014. ¿Sí? Es decir, las importaciones de estos dos productos se derrumbaron en el 2014 y a partir de allí empezaron a aumentar. Sin embargo, la industria textil ha mantenido estables sus importaciones, por lo tanto, digamos, no es cierto que haya habido una ola importadora de textil, pero sí sucede esto con el calzado. Con el calzado vemos que en los últimos 2 años las importaciones han aumentado mucho. Por ejemplo, en el último año las importaciones totales de calzado aumentaron casi un 30% en términos interanuales, lo cual es bastante. Claro. Uno puede hacer un análisis luego dentro de estas industrias por rubro. En el caso del calzado, lo que más incrementó, que es lo que estamos viendo ahora, son por ejemplo las zapatillas deportivas o el calzado con suela de cuero, son los que más incrementos tuvieron. Mientras que en la parte textil lo que más aumentó fueron los abrigos y los tejidos de hilo, por ejemplo. Bien, y en lo que va de este año 2017, digamos en este primer trimestre, ¿cómo ha seguido la situación puntualmente en calzados y en textiles? Bien, en 2017, en este primer trimestre que ya cerró, es exactamente la misma foto que la del 2016 completo, es decir, la importación de calzado y la importación de textil ha aumentado bastante en este primer trimestre comparado con el primer trimestre del año 2016 y los productos más o menos han tenido un comportamiento similar. Bueno, hay buenas perspectivas entonces, digamos, para lo que resta de este año también en materia de importaciones para Argentina. Sí, recordemos que es importante, digamos, que hayan importaciones y que hayan exportaciones. Solo para poner un ejemplo, China es el principal exportador mundial y es el segundo importador mundial, mientras que Estados Unidos ocupa la plaza contraria, es el primer importador y el segundo exportador. Por lo tanto, es muy importante no solamente exportar, sino también importar, porque eso nos permite producir productos que nosotros no hacemos y luego sacarlos al mercado externo. Claro, esta relación de oferta-demanda, ¿no? Exactamente. Bien, te cambio de tema, Pablo. Ayer lo anunciamos, de hecho, en el noticiero, reducción de ingresos brutos para créditos hipotecarios, actualmente es del 6%, quieren reducirlo al 1,5%, dijo el ministro de Hacienda. Esto va a significar que
muchos más mendocinos puedan acceder a la posibilidad de tener la vivienda propia, ¿no? ¿Qué considerás? ¿Cuál es la opinión desde el punto de vista económico frente a esta posibilidad que da el Ejecutivo Provincial? Mira, yo creo que este anuncio es muy importante porque ya lo había hecho Cava hace un par de semanas y Mendoza es la segunda jurisdicción que lo implementa. Lo que están buscando es reducir el impacto que tiene ingresos brutos sobre las cuotas que vamos a pagar si pedimos un crédito hipotecario para construcción o para compra de vivienda, y eso nos va a abaratar la cuota que pagamos mes a mes entre un 15 y un 20% aproximadamente. Es decir, hoy, sin la reducción de este impuesto, si yo pido $1.000.000, por ejemplo, yo tendría una cuota cercana a 8.500 pesos. Sí. Con esta reducción de 15% de ingresos brutos estaría pagando entre 6.500 o 7.000, por ejemplo. Claro, son 2.000 pesos menos, exactamente, un número bastante es una importante. reducción bastante importante. Ajá. Bien, y se conoció hace algunos minutos nada más el índice de precios al consumidor, ¿sí? Sí, Mendoza, el IPC en Mendoza, la variación de abril fue del 3,2%, lo cual es un número bastante alto. El mes anterior había sido 3,6%, este es 3,2%, digamos, y esto muestra que nos estamos alejando bastante de la meta que propuso el Banco Central para el país, ¿no? Hoy en Mendoza, en el primer cuatrimestre, tenemos una inflación acumulada de aproximadamente 9%. Digamos, si a partir de mayo y en los meses sucesivos la inflación bajase al 1% mensual, terminaríamos el año con una inflación de alrededor 19-20%. Bueno, es un poco los números que ha estado manejando el gobierno, ¿no? Sí. Digo, dentro de los acuerdos paritarios que también ha abordado. Exactamente. Si uno compara, digamos, la inflación del 40,6 que hubo el año pasado y esta que fuese la mitad, digamos, es un gran paso. Ahora, digamos, no sé por qué el Banco Central sí fijó una meta tan estricta del 17% interanual, ¿no? Porque claramente vamos a estar por encima de ese 17 que se habían fijado. ¿Cómo se mide, Pablo, el IPC? El IPC está compuesto, es una canasta de bienes y servicios donde hay 9 grandes rubros o capítulos. Uno de los rubros es gastos de los hogares y viviendas, otro es servicios básicos, donde entran las tarifas reguladas de luz, gas, electricidad, por ejemplo. Otro es de indumentaria, ropa interior, ropa exterior. Otro es de esparcimiento, donde tenemos las vacaciones, las cuotas de los TVs por cable, por ejemplo, las series pagas por televisión, etc. Y 6-7 rubros más. Entonces, a medida que pasan los meses, digamos, cuando hay cambio de estación, por ejemplo, ahora que hemos pasado, digamos, del verano al otoño, hay rubros que pegan un impacto muy importante, un aumento muy importante porque estamos cambiando de estación. Por ejemplo, la indumentaria. Como hemos pasado del calor allá a época de frío, el rubro indumentaria, digamos, pesa mucho en ese 3,2%. O el consumo de algunos productos que son de estación. Exactamente, como por ejemplo los alimentos, también es un rubro que siempre está muy arriba. ¿Por qué? Porque siempre vamos cambiando de estación, entonces van entrando productos nuevos y salen productos que están fuera de la estación. Y cuando recién comienza la estación, el impacto, el salto de esos productos es muy alto y a medida que va avanzando esa estación, los precios se van estabilizando. Bien, Pablo, muchas gracias. Ha sido un gusto. Estábamos con Pablo Salvador de la Fundación Ideal, bueno, abordando distintos temas que tienen que ver con economía de nuestro país. Hay más información para compartir con ustedes, vamos a hacer un pequeño corte, ya seguimos.